Desde el primer momento quedó claro que algo grande se estaba gestando en la conversación alrededor de la WNBA. Angel Reese insinuó en un live que las jugadoras podrían incluso irse a huelga por salarios y beneficios, como si estuviera dispuesta a presionar al sistema que sostiene a la liga. Pero al mismo tiempo, en otro escenario completamente distinto, Caitlin Clark aparecía tranquila en el escritorio de NBC, segura y sin dramatismo, diciendo con total confianza que la temporada 2026 iba a suceder. Dos posturas muy diferentes chocando en el mismo momento. Fue entonces cuando Patrick Bet-David encendió el debate frente a la cámara. Sin suavizar palabras y sin preocuparse por quedar bien con nadie dentro de la liga, dijo exactamente lo que muchos aficionados ya estaban pensando. Mencionó nombres, habló de números y lanzó una pregunta directa que atravesó todo el ruido mediático. Señaló el momento en que Reese sugirió la posibilidad de no jugar la temporada 2026 como si fuera una carta de negociación poderosa, y lo resumió en una idea sencilla pero contundente: nadie puede amenazar con abandonar algo que no construyó. Ese comentario resonó fuerte porque venía de alguien conocido por hablar sin filtros. Bet-David no es el típico comentarista deportivo. Construyó su reputación diciendo lo que piensa sin lenguaje corporativo ni rodeos, especialmente en su programa, el PBD Podcast, uno de los espacios de negocios y actualidad más grandes en YouTube, con millones de seguidores que valoran la franqueza sobre las respuestas cuidadosamente preparadas. Por eso, cuando afirmó que todas las jugadoras de la WNBA deberían rezar para que Caitlin Clark no se lesione porque, según él, es una de las figuras que mantiene la atención sobre la liga, el comentario impactó mucho más que una opinión típica de la prensa deportiva. No estaba leyendo un teleprompter ni midiendo cada palabra, simplemente miró a la cámara y dijo lo que realmente creía, dejando sobre la mesa una discusión que todavía sigue creciendo y que muchos dentro del mundo del baloncesto preferirían evitar. Desde otro ángulo, la discusión empezó a tomar una dimensión mucho más grande de lo que parecía al principio. Cuando Patrick Bet-David habló frente a la cámara, no lo hizo para un pequeño grupo de aficionados al baloncesto, sino para una audiencia enorme que incluye inversionistas, emprendedores y personas que siguen la cultura popular más que las estadísticas deportivas. Esa diferencia cambia completamente el impacto del mensaje. Mientras muchos medios deportivos dependen de credenciales, acceso a vestidores y relaciones con equipos y directivos, lo que crea una línea invisible que rara vez se cruza, Bet-David no tiene ninguna de esas restricciones. No necesita proteger un pase de prensa ni cuidar una relación con la liga, así que simplemente dice lo que ve. Y cuando mencionó directamente a Angel Reese por haber sugerido en un live la posibilidad de ausentarse toda la temporada 2026 como si fuera una simple herramienta de negociación, la reacción del público fue inmediata. Los comentarios no estaban llenos de debate, estaban llenos de acuerdo. No era una reacción fabricada, era la acumulación de meses de frustración de los aficionados que finalmente encontraron a alguien con suficiente plataforma para decirlo en voz alta. Pero lo que realmente hizo que ese momento se volviera viral fue el contraste con la figura que muchos creen que está impulsando el crecimiento de la liga, Caitlin Clark. Mientras algunos hablaban de ausencias o conflictos, los números empezaron a contar una historia muy diferente. Antes de que Clark llegara a la WNBA, la liga promediaba alrededor de 6.000 aficionados por partido, una situación estable pero bastante silenciosa para los estándares del deporte profesional. Luego apareció Clark y, en apenas un año, algo cambió drásticamente. Entre 2023 y 2024 la asistencia total en la liga aumentó aproximadamente un 48%, no solo en los partidos del Indiana Fever sino en toda la WNBA. Ese tipo de crecimiento en un solo año casi nunca ocurre por casualidad. Al mismo tiempo, las ventas de mercancías se dispararon más de un 600%, una cifra que dejó claro que la atención del público había cambiado de forma radical. Por eso, cuando Bet-David defendió la importancia de Clark dentro de la conversación, muchos espectadores sintieron que simplemente estaba poniendo en palabras lo que los números ya estaban mostrando, que la narrativa alrededor de la liga estaba cambiando rápidamente y que cada comentario público, cada decisión y cada mensaje ahora tenía un peso mucho mayor del que tenía antes. A medida que los números empezaron a salir a la luz, la conversación dejó de ser una simple opinión y se convirtió en algo imposible de ignorar.
Los partidos de Caitlin Clark comenzaron a promediar alrededor de 1,2 millones de espectadores por juego, un aumento cercano al 170% comparado con lo que esos mismos horarios atraían antes, y el juego de estrellas superó los 4 millones de televidentes, cifras que cambiaron completamente la percepción de la WNBA dentro del negocio deportivo. Durante décadas la liga había operado a una escala mucho más pequeña que la NBA, donde cada arena suele reunir cerca de 18,000 aficionados por partido, mientras que la WNBA se mantenía en una fracción de ese nivel sin generar demasiado ruido mediático. Existía, sobrevivía, pero no despertaba el tipo de entusiasmo que hace que patrocinadores y grandes marcas se apresuren a invertir. Entonces llegó Clark y en apenas 12 meses la ecuación cambió por completo. No solo subieron las ventas de boletos o los ratings televisivos, cambió el tipo de atención que recibía la liga. Personas que nunca habían visto un partido femenino empezaron a encender la televisión o a comprar entradas, y más de 55,000 aficionados terminaron formando parte de la mayor asistencia registrada para un juego de baloncesto femenino. A partir de ahí la narrativa alrededor de Clark no hizo más que crecer. Periodistas de negocios deportivos comenzaron a describir la liga como una verdadera oportunidad de crecimiento y marcas que antes no mostraban ningún interés empezaron a llamar. Ese tipo de impacto no es simplemente positivo, es transformador. Cuando las cadenas de televisión ven números así, escriben cheques más grandes, cuando los patrocinadores los analizan, firman acuerdos más largos, y cuando los grupos propietarios los estudian, empiezan a pensar en expansión. De hecho, la WNBA ya añadió 2 nuevos equipos y hay más en camino. Lo más impresionante es que todo ese impulso ocurrió prácticamente en una sola temporada, la primera de Clark como profesional, mientras ella seguía bajo un contrato de novata, uno de los salarios más bajos dentro de cualquier estructura deportiva profesional. La brecha entre lo que ganaba y lo que estaba generando para la liga era enorme, y aún así nunca lo convirtió en un tema público, simplemente siguió jugando. Por eso, cuando Patrick Bet-David afirmó que ella estaba sosteniendo la liga en gran medida, muchos espectadores sintieron que no era una exageración sino una lectura directa de los números. La audiencia estaba subiendo, la atención mediática crecía como no lo hacía desde hacía décadas, y sin embargo algunas de las jugadoras veteranas que también se beneficiaban de ese crecimiento parecían complicar la situación para la persona que había encendido esa nueva ola de interés. Ese detalle es importante porque conecta con lo que vino después, desde el primer día que Clark llegó a su primer campamento profesional. El ambiente con varias veteranas comenzó a mostrar señales de tensión que terminarían marcando buena parte de sus primeras temporadas en la liga. Desde el principio, muchos aficionados notaron que algo no encajaba en la forma en que algunas veteranas reaccionaron cuando Caitlin Clark llegó a la WNBA. El juego físico intenso podía ser parte normal del baloncesto profesional, pero también hubo comentarios sobre ganarse el respeto, como si romper prácticamente todos los récords importantes de anotación en el baloncesto universitario y llenar arenas desde su primera gira como profesional no significara nada. Lo que realmente llamó la atención de los fans fue lo que vino después. Algunas veteranas empezaron a criticar a los nuevos seguidores que llegaron gracias a Clark. Personas que compraban boletos, veían los partidos por televisión, descargaban la app de la liga y empezaban a aprender los nombres de las jugadoras por primera vez. En lugar de recibirlos con entusiasmo, en ciertos casos se les dijo que no conocían suficiente la historia de la liga o que no habían pagado su derecho de piso. Pero la realidad era muy distinta. Los partidos de Clark comenzaron a llenar arenas que antes rara vez se llenaban, los juegos de visita que normalmente reunían a unos pocos miles de personas empezaron a agotarse, y miles de aficionados nuevos llegaron usando su camiseta y descubriendo la liga por primera vez. No estaban tratando de faltarle el respeto a la historia, simplemente habían encontrado una puerta de entrada, y esa puerta era Clark. Decirles que esa puerta no estaba realmente abierta resultó, para muchos observadores, una de las decisiones más contraproducentes que una liga en crecimiento puede tomar. Durante años se había pedido más atención, más inversión y más público, y cuando esos fans finalmente aparecieron, algunos sintieron que no eran bienvenidos. Fuera de la cancha el patrón también continuó con publicaciones en redes sociales, entrevistas y comentarios que trataban la presencia de Clark más como algo que había que manejar que como algo que celebrar.
incluso mientras llenaba asientos que habían estado vacíos durante años. Mientras tanto, Clark se convirtió durante 2024 en una de las figuras deportivas más reconocidas del país, algo muy inusual para una novata que además estaba bajo un contrato inicial relativamente bajo dentro de la estructura profesional. Con el paso del tiempo, muchos de esos mismos aficionados que alguna vez escucharon que no conocían suficiente la historia de la liga siguieron presentes, apoyando con sus entradas, sus suscripciones y su atención en televisión. Ese contexto es justamente el que llevó a Patrick Bet-David a hablar con tanta franqueza cuando analizó la situación y mencionó directamente a Angel Reese. Reese había sido abierta sobre sus finanzas, señalando que su salario en la liga rondaba los $74,000 al año y que no cubría todos sus gastos, un punto que muchos consideran una conversación válida sobre el futuro económico del deporte. Sin embargo, el momento que encendió el debate llegó durante un live en redes sociales cuando, en un tono relajado, mencionó la posibilidad de ausentarse de la temporada 2026 como una especie de carta de negociación. Para muchos aficionados, el problema no fue hablar de contratos o de mejores salarios, algo completamente legítimo, sino la forma en que se presentó la idea, como si ese poder de negociación ya estuviera garantizado. Y ahí es donde entró el argumento que tanto ruido generó. Muchos fans creen que gran parte de la nueva influencia económica que hoy tiene la liga, desde récords de asistencia hasta contratos televisivos más grandes y mayor interés de patrocinadores, apareció después de la llegada de Clark, lo que convirtió ese comentario en un punto central de la discusión pública que sigue creciendo. En ese momento todo el contraste se volvió imposible de ignorar. Mientras Angel Reese hablaba en un live sobre la posibilidad de sentarse toda una temporada como si fuera una carta de presión en la negociación, Caitlin Clark estaba sentada en el escritorio de NBC con una actitud completamente distinta, tranquila, profesional y mirando hacia el futuro. Su mensaje sobre el nuevo acuerdo colectivo fue simple y directo. Dijo que el momento que vive la liga existe gracias al producto que las jugadoras ponen en la cancha y que confía en que se llegará a un acuerdo. Sin amenazas, sin dramatismo, sin ultimátums. Ese contraste ocurrido el mismo día no pasó desapercibido para nadie. Los fans lo vieron, los patrocinadores también y, sobre todo, los ejecutivos de televisión que ahora siguen de cerca todo lo que ocurre en la WNBA. Para muchos observadores, una jugadora parecía proteger la imagen de la liga mientras otra estaba generando dudas sobre su estabilidad. Pero la historia se volvió aún más compleja cuando comenzaron a conocerse detalles de las negociaciones reales del nuevo convenio colectivo. La presidenta del sindicato de jugadoras, Nneka Ogwumike, declaró públicamente que los dueños habían llegado a una reunión clave sin una propuesta concreta, afirmando que no había nada sobre la mesa para discutir. Ese mensaje se difundió rápidamente porque encajaba con una narrativa común, propietarios ricos ignorando a las jugadoras. Sin embargo, cuando aparecieron los números, la situación parecía distinta. Según los datos filtrados, la liga había presentado una propuesta que incluía un tope salarial cercano a $5 millones en el primer año, salarios máximos individuales que podrían acercarse a 1,3 millones y llegar incluso a 2,4 millones hacia 2031, además de beneficios ampliados y nuevas protecciones para las jugadoras. Cuando esa información salió a la luz, muchos aficionados comenzaron a cuestionar la versión inicial del sindicato. La polémica creció aún más cuando se supo que dos miembros importantes del comité ejecutivo de la Asociación de Jugadoras, Kelsey Plum y Nafisa Collier, no estuvieron físicamente en esa reunión clave y participaron de manera remota, mientras los propietarios habían viajado para asistir en persona. Para algunos seguidores que ya estaban atentos al tema, esa diferencia generó dudas sobre el manejo de la negociación. Y luego apareció otro punto que encendió aún más el debate. Collier y Breanna Stewart también son cofundadoras de una liga alternativa llamada Unrivaled, que se juega durante la temporada baja de la WNBA. El modelo de negocio de esa competición depende en parte de que las jugadoras busquen ingresos adicionales fuera de la liga principal, lo que llevó a algunos comentaristas a preguntarse si podría existir un conflicto de intereses. Incluso jugadoras como Sophie Cunningham mencionaron públicamente esa preocupación en entrevistas y podcast, preguntándose qué ocurre cuando quienes lideran la negociación también tienen proyectos empresariales relacionados con el futuro financiero de las jugadoras.
Mientras tanto, otras atletas como Aaliyah Boston, Lexi Hall y Kelsey Mitchell representan el lado más silencioso de la historia, jugadoras que simplemente quieren seguir compitiendo y ver estabilidad en la temporada 2026. Todo esto ha convertido la negociación en algo mucho más grande que un simple debate salarial. Se trata de confianza, liderazgo y del rumbo que tomará la liga en uno de los momentos más importantes de su crecimiento reciente. Al final, toda esta situación se resume en una verdad incómoda. La WNBA lleva perdiendo cerca de $40 millones al año desde 1997 y nunca ha sido una liga realmente cómoda en lo financiero. Durante décadas ha sobrevivido gracias a la lealtad de sus fans, a la esperanza de que el juego creciera y, de vez en cuando, a una jugadora capaz de cambiar el rumbo. Entonces apareció Caitlin Clark y en solo una temporada movió la aguja más fuerte que nadie en la historia de la liga, llenando arenas, atrayendo audiencias y poniendo el basquetbol femenino en el centro de la conversación deportiva. Pero justo cuando la liga tiene la oportunidad más grande que ha tenido para construir algo duradero, algunas decisiones desde el liderazgo amenazan con poner en riesgo ese momento. Clark no lanzó amenazas ni ultimátums, simplemente se sentó en el escritorio de NBC, habló con calma y le dijo a todo el país que la temporada 2026 va a suceder. Ese instante, simple y profesional, hizo más por el futuro de la liga que muchos comunicados oficiales juntos. Y para muchos aficionados, si alguien quiere saber quién realmente está pensando en el bien de la liga, la respuesta quedó clarísima en ese momento frente a las cámaras.